Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que estupendamente, allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la serie de Un chamán en la oficina, el número 6 ya, y en este caso le he dado el título Los sueños lúcidos y la consciencia. Supongo que habrás visto u oído hablar de una electrizante película de Christopher Nolan titulada Inception, Origen en castellano. En ella, Leonardo DiCaprio y otros poseen un método para insertarse en los sueños de otras personas y sembrar en su subconsciente determinadas informaciones, al modo de semillas de ideas. Y si afirmo que esto se basa en hechos reales, quizá más de uno o de una se llevaría las manos a la cabeza. No obstante, y solo de modo reciente, en instituciones científicas serias y de prestigio, como el Instituto Max Planck de Alemania, neurocientíficos están investigando acerca de ello, como parte del estudio de la conciencia humana, ya que la correlación entre eso que llamamos sueños lúcidos y el nivel de consciencia individual parece demostrada. He topado con un artículo de ABC Blogs, Cosas del Cerebro, por Pilar Quijada, del 2015, en el que se aborda este interesante y enigmático asunto. En el mismo se afirma: y lo que han descubierto y publicado en The Journal of Neuroscience es que el área del cerebro que permite la autorreflexión es más grande en los soñadores lúcidos. Lo que hace pensar que los soñadores lúcidos son posiblemente más autorreflexivos cuando están despiertos. Probablemente el sueño lúcido está estrechamente relacionado con la capacidad humana de autorreflexión, lo que se conoce como metacognición. En los soñadores lúcidos, la corteza prefrontal anterior, es decir, el área del cerebro que controla los procesos cognitivos conscientes y juega un papel importante en la capacidad de autorreflexión, es mayor que en los que no los experimentan nunca o casi nunca. Así dice el artículo. Bien, veamos cómo explica el Centro Virtual del Instituto Cervantes el palabra ese de la metacognición. Y dice así: el concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Gracias a la metacognición, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales básicos que intervienen en su cognición. Esta capacidad, que se encuentra en un orden superior del pensamiento, se caracteriza por un alto nivel de conciencia y de control voluntario, ya que permite gestionar otros procesos cognitivos más simples. El conocimiento sobre la propia cognición implica que un individuo es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su propia manera de aprender y comprender por qué los resultados de una actividad han sido positivos o negativos. La metacognición aplicada al aprendizaje de lenguas extranjeras se refiere al control que puede realizar durante su aprendizaje e incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. Bueno, así que estamos hablando de una expresión o forma superior de pensamiento o, en otras palabras, de una cualidad asociada a eso que llamamos de modo tan genérico expansión de la conciencia, que vincula de modo claro la capacidad de ensoñar lúcidamente con una consciencia más desarrollada. Y esa cualidad decide y ordena aprender o desaprender de este o de aquel modo, tal como se revela en el aprendizaje de idiomas. Sé de qué va, ya que hablo 6 y solo estudié 2 de ellos. Interesante, ¿no? Pero hay más. En un artículo mucho más reciente de ABC, de febrero, se lee el titular:
Científicos entran en los sueños de personas dormidas y mantienen una conversación. Los sujetos con sueños lúcidos fueron capaces de seguir instrucciones, responder a preguntas simples e incluso hacer cálculos matemáticos. ¡Wow! Esto, también proveniente del Instituto Max Planck, es digno de un wow, me parece. Así que efectivamente, Origen es una trama obviamente de ficción, pero basada en hechos reales. No deja de ser llamativo, en cualquier caso, que estas instituciones tan prestigiosas y serias no estén teniendo en cuenta, al menos que yo sepa, el antiquísimo conocimiento que sobre estas cuestiones poseen muchas vías ancestrales de la Tierra, como el chamanismo, el hermetismo, el pitagorismo, el budismo y muchas otras. Incluso quedan semiborrados rastros de ello, en forma de relatos míticos, en la tradición de las 3 grandes religiones semíticas. Este conocimiento proviene de la exploración sistemática de la lucidez en los sueños y en la vigilia, y de cómo interconectarlas. Pues desde antiguo se tiene constancia de la vinculación entre dicha lucidez y la expansión de la conciencia. En términos toltecas, la metacognición se incluye en el arte del acecho y la lucidez de los sueños en el arte del ensueño. Misma realidad, diferentes términos y modos de explorarla. Pero existe un detalle fundamental, ya que los neurocientíficos se preguntan, según el primer artículo mencionado, si esas capacidades se pueden entrenar. Pues existen personas, pocas, que nacen con esa capacidad muy desarrollada y experimentan la lucidez en el sueño casi cada noche. En tanto otras tenemos esa experiencia con una frecuencia más o menos elevada que va disminuyendo hasta llegar a las que lo viven ocasionalmente o nunca lo han experimentado. Y apunto, la vivencia del sueño lúcido, en mi caso, está sucediendo últimamente con una frecuencia muy elevada. De hecho, anoche, antes de grabar este podcast, lo viví de nuevo. Es una de las más originales, sugerentes, inspiradoras y placenteras que imaginarse puedan. Es como vivir varias vidas diferentes en una. La transformación que ello conlleva en el modo de entender la existencia consciente y de las posibilidades perceptivo-cognitivas es tan inesperada como revitalizante. Con todo, entendemos que existen pocas personas con una elevada capacidad metacognitiva de nacimiento, mientras el resto la tienen menos desarrollada en muy diversos grados. Lo cual, si uno observa alrededor en la sociedad, se revela claro y cristalino. Por ello, es obvio que sería deseable poder desarrollar la corteza prefrontal anterior, según lo visto. Y yo me digo, ¿cómo pueden estar preguntándose si es posible hacer algo que se lleva realizando desde hace milenios? Decididamente sería de gran utilidad reconectar el cable que une los conocimientos ancestrales con la ciencia moderna. Avanzaríamos un montón. Pero ya se sabe, donde los prejuicios marcan el límite, ni la ciencia consigue romperlos. De hecho, estamos viviendo la profundización del paradigma cientificista para que esos prejuicios perduren. Sin embargo, es ya, creo y espero, de dominio público lo que se ha dado en llamar la plasticidad del cerebro, es decir, la capacidad del cerebro humano y de muchos otros animales de modificarse, cambiar y adaptarse en función del aprendizaje del individuo. Y el aprendizaje, a fin de cuentas, podría entenderse como las conclusiones que la consciencia extrae de sus propios procesos perceptivo-cognitivos. ¿A dónde voy con esto? A que es obvio que esa capacidad se puede aprender, entrenar y desarrollar. No solo es posible, sino recomendable. Lo sé por experiencia propia y directa. Dentro del ámbito del chamanismo de todo el planeta, como del Dzogchen y otros, el apartado que se enfoca en el desarrollo de la conciencia merced al entrenamiento de la lucidez en el ensueño es amplio, profundo y verificable. Si uno sigue las instrucciones con rigor, disciplina y atención,
consigue lo que se propone: despertar en el ensueño, como lo llama Castaneda. Y eso es solo el principio. Decía la articulista que en Internet se encuentran muchos modos de hacer esto. Es posible que sean más o menos eficaces algunas de esas recetas, pero nunca se debe olvidar que el ejercicio para la expansión consciente debe aplicarse a todos los aspectos del ser, para que produzca los efectos pertinentes. Pues esa lucidez no es un fin en sí misma, sino un medio, casi como un efecto colateral. Pero hay más. La primera vez en mi edad adulta que me vi en sueños con otra persona, viviendo ambas el mismo sueño, entendí que existe una, entre comillas, realidad objetiva, onírica, a la que podemos acceder. En aquel caso se dio de modo inesperado, puesto que cuando me sucedió, ni sabía yo nada de estos asuntos, ni había formulado ningún intento para que tal cosa aconteciera. Se trató de una situación cotidiana, en la que me vi con una colega de la compañía de teatro en la que, en aquella época, ambos trabajábamos como actores. Sostuvimos una conversación durante la experiencia onírica, en la sala donde acudíamos a ensayar. Cuando nos reencontramos en la vigilia, un par de días después o así, le comenté que había soñado con ella. Ella, sorprendida, repuso que también había soñado conmigo. Después descubrimos que había sucedido la misma noche y paso a paso, entre ambos, fuimos reconstruyendo la experiencia que recordábamos con nitidez. Nos embargó el asombro más allá de toda medida. Ya entonces comprendí que me estaba asomando a una realidad aparte, extraña e inexplorada, pero real, y mi visión de la existencia cambió para siempre. Lógico. El hecho de que dos personas podamos sostener una conversación real en un sueño, en tanto cada uno duerme en su casa, es simplemente demoledor. En aquella ocasión se había tratado de que durante la incursión onírica, al llegar yo a la sala de ensayos, la había visto triste. Yo le había preguntado qué le sucedía y ella me lo había detallado. Cuando corroboramos el hecho, ella misma me confirmó que efectivamente me había contado sus cuitas durante aquel sueño y que éstas eran reales. Aquella compañera y yo no teníamos ninguna relación especial, salvo una cordial camaradería. Lo que sí es reseñable es que ella solía recordar sus sueños. En aquella época yo solo los recordaba de cuando en cuando, pero ese talento estaba en mí y lo he podido entrenar con resultados sorprendentes. De hecho, ya hacía estas cosas con mis hermanos y hermanas de modo fluido en la niñez, cuando viajábamos en sueños a la ceuta de nuestros recuerdos. Era lo primero que nos comentábamos en el pasillo de casa al levantarnos, con la naturalidad de quien percibe sin juicios. Y sí, tal y como apunta el artículo, una parte importante de ese entrenamiento es desarrollar la capacidad autorreflexiva, tornarse consciente de ser consciente. Qué gusto da cuando la ciencia seria y los conocimientos ancestrales veraces se funden en un abrazo. Mucho después, aparte de que estas experiencias no han sido únicas, cuento con experiencias oníricas que dan para varias pelis. Di con el asombroso conocimiento reflejado en el Bardo Todol, el extraordinario texto que en Occidente se tituló El libro tibetano de los muertos, donde se recoge la idea de que el sueño consciente es similar al estado al que accede nuestra consciencia cuando abandonamos este plano de existencia. Al parecer, la única diferencia es que, al morir, ese estado de ensueño se muestra mucho más cohesivo, menos efímero y elusivo. Es decir, el trabajo relativo a acrecentar y asentar la conciencia de ensueño no solo tiene que ver con la expansión de la conciencia en nuestra vida vigil o con la capacidad autorreflexiva, sino que forma parte del entrenamiento para mantener la atención despierta y enfocada en el supremo momento del abandono de esta forma de existencia. Fuerte, ¿no? Pues todo ello lleva implícita una cuestión que viene siendo eje de la historia humana,
La energía viva consciente no acaba con la muerte, sino que se transforma, como todo lo demás. Esta afirmación, que no digo de modo gratuito ni frívolo, conlleva implicaciones gigantescas, hasta el punto que, de ser asumida por nuestras sociedades, podría cambiar por completo nuestro modo de entender la vida, los asuntos por los que nos preocupamos, la ciencia, la filosofía y, en realidad, todo. No es desdeñable el hecho de que el materialismo imperante en el paradigma cultural de Occidente es único en la historia y proviene de la promoción de unos intereses muy específicos de orden político, moral y económico. El que se haya extendido tanto no demuestra que tal visión sea correcta, ni tampoco afirmo que las religiones tengan razón. Es más complejo que todo eso, pero se me acaba el espacio para este podcast. Si, tal y como aseguran todas las vías iniciáticas de nuestro planeta, descubrieras que la vida consciente no es un hecho casual que acaba en la nada, sino un tránsito en el que acumulamos una experiencia de enorme valor, o dicho de manera llana, si tuvieras la certeza de que hay vida después de la muerte y pudieras entrenarte para ese tránsito supremo, se me ocurre preguntarte, ¿cómo cambiaría tu forma de estar en el mundo? ¿Te pondrías manos a la obra con ese entrenamiento? Que tengas un día lúcido.